Bueno, en este encuentro que nos tocó compartir en esta convocatoria para celebrar el Día del Guaraní, que fue el motivo de nuestra convocatoria, lo trajimos al profesor Ignacio Báez, y bueno, y queremos en este momento, ya culminando todo el almuerzo aquí, tener algunos conceptos o que nos deje algún mensaje a aquellas personas que no han podido estar en los espacios en donde estuvo disertando el profesor. Tus palabras, profesor, tus conceptos, tu mensaje, algo breve que quieras compartir con los seguidores. Gracias, hermano Juan Ramón Fariña, a tu gran audiencia radial y a veces televisiva, y otra vez la docencia en distintos ámbitos. Yo les quiero decir que estamos en un tiempo de renovación. En la cultura andina se llama Nuevo Pachacuti, en la cultura guaraní se llama Candiré. Candiré Puajú, un tiempo de renovación que tiene un periodo de 500 años. Y estamos caminando en esa dirección. No tenemos otra salida que no sea la de volver a la espiritualidad. Volver al estado de armonía con la naturaleza de la que somos parte, y no somos dueños de depredar la naturaleza, porque eso se paga con la carencia de recursos vitales como el oxígeno, como la madera, las plantas, los animales. Con eso a cuesta, buscando volver a la fuente eterna de la sabiduría, y esa fuente eterna parte de Ñanderuguzú, al que en el concepto occidental lo llamamos Dios, pero también los pueblos originarios lo llamamos nuestro gran Padre ancestral. Y cada uno de nosotros tenemos un espíritu guía que llamamos Anguirú, y a través de él nos conectamos con esa vasta red de espíritus luminosos que abunda en el mundo, en el planeta, en el universo, y que llega hasta Dios. Cada una de nuestras curiosidades lo manifestamos a través de nuestro espíritu guía, pidiendo esa aclaración. Inmediatamente él nos conecta con esa red de luz y no hace falta llegar hasta Dios. La respuesta está a mitad de camino, que hay tantos seres que hoy están en la luz, que han tenido materia como nosotros y que volvieron al estado de Agüillé. Agüillé es estado de gracia del espíritu, no es dar gracia. Dar gracia es Jaebete. Gracias, el estado de perfección es Jaebete para los pueblos originarios, y también nos corresponde a todos nosotros. El guaraní es una lengua muy profundamente descriptiva, que cada vez que pronunciamos una palabra estamos expresando 5 o 6 raíces que describe lo que estamos contando. Por ejemplo, si decimos flor, en guaraní decimos ubotir. U es raíz de uva, es el cáliz, es el mango, el soporte. Bo es raíz de boré, que es cada uno de los pétalos, una porción. Y ti es conjunto. Conjunto de pétalos sostenidos por un cáliz es una flor. Eso es ubotir. Así, el planeta tiene una descripción por todas partes. Tenemos a la luna, tenemos al sol, y por todos lados vamos a encontrar manifestación espiritual que nos ayuda a llevar a cabo esta nuestra evolución espiritual, que no solamente es material. Lo material son los medios, los elementos que tenemos que utilizar para desarrollar la sabiduría, pero no es solamente el elemento material que se nutre el hombre, el ser humano, sino de la espiritualidad que vuelve a nuestro gran Padre ancestral, que es Dios. Muchísimas gracias, hermano, por este encuentro. Antes de ayer, fuimos protagonistas de un gran acto académico en la Universidad de Rosario, donde se incorpora la lengua guaraní como lengua curricular de las carreras universitarias. Esperemos que acá en nuestra hermosa Tierra Colorada pronto la UNAM pueda incorporar a la lengua guaraní como lengua curricular de la universidad. Y entonces sí, vamos a hacer honor y mérito a que somos una tierra hermosa de la nación guaraní. El concepto de nación es que tenga territorio, que tenga un elemento organizador que es la cultura, y que además tenga lengua propia. Eso es
la provincia de Ubupitandú, para reemplazar la palabra misiones, que es un concepto de la colonización europea. ¿Por qué no recuperar nuestros nombres originarios? Ubupitandú, Naikelomita. Muchas gracias, profesor Ignacio Báez, catedrático, director de la Regional Buenos Aires, director de la Regional Rosario del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, compartiendo con nosotros este día domingo 26 de agosto del año 2018. Para Guaraní Tabarandú, Juan Ramón Fariña informando a todos los seguidores.